qué entendemos por FinOps. Y no quiero ir a la presentación sin escucharlos y que me cuenten desde su perspectiva, Diana, Cristian, y igual Carlos, todos los que estamos, ¿qué se entiende por FinOps o qué entienden cuando escuchan sobre el término FinOps? Yo recuerdo por allá alguna vez cuando estaba en otra compañía que también empezaron un viaje a la nube y empezaron un tema de migraciones de capacidades y entonces vemos que todo esto venía apalancado con DevOps, después DevSecOps y aparece este nuevo término de FinOps que es el de, oiga, venga, ¿y cómo va a analizar todas las finanzas de esa operación? Eso es lo que entiendo yo. Me acuerdo que de eso era lo que se hablaba. Pues como todo el análisis, entonces, vea, apaguemos servidores por las noches, los de ambientes no productivos, los fines de semana, miremos si es mejor tener una máquina, en ese momento estamos hablando de AWS, entonces, según la negociación, okay, eso era lo que entendí. Sí, muchas gracias. ¿Qué más? ¿Alguien más? Diana, no sé, o Carlos, o Juan Andrés, de lo que te conté. No, yo ya estoy spoileado porque me puse a estudiar. Bueno, ¿y qué has estudiado? No es lo que decía ahora, es cómo hacer eficiente, cómo que tenga aplicado especialmente al sector financiero, cómo hacer que sea eficiente y confiable, o sea, cómo trabajar estos temas de infraestructura, de arquitectura, de migración a la nube, que sea eficiente, que cumpla con los objetivos, que tenga gobernanza y que sea de manera segura. Y lo que más se me quedó en mi cabeza, que fue música para mis oídos, es que sea de manera segura y que después no lleguen sorpresas de que una factura valga $150,000 cuando digo de proveedores de la nube, que no se lleve una sorpresa que una factura valga $70,000 cuando debía haber valido 15 o $20,000. Cosas de ese estilo. Listo. Entonces ya como gracias porque sí de alguna forma tiene ciertas similitudes. Entonces, ¿me confirman ahora si ya la están viendo mejor? Sí, ahora Sí. sí. Ahora Sí, sí, señor. Listo. Entonces, empecemos un poco entendiendo, bueno, esto de FinOps, ¿para qué es? ¿Y cuál es ese objetivo que tiene? Y el foco es, como lo dice, ayudar a las organizaciones a optimizar el gasto y todos los aspectos financieros de forma más efectiva de la nube, no solamente, nosotros no estamos enfocándonos solamente a la nube, sino nos estamos enfocando a la gestión financiera de lo que son los activos de tecnología. Y FinOps empezó a trabajar con el objetivo de mejorar el uso de la nube, pero en dos frentes. Uno es, como lo decía Cristian, en cómo utilizar o cómo optimizar el recurso que ya tenemos, pero el otro elemento que está trayendo FinOps es qué tanto esas inversiones que estamos haciendo en la nube le aportan a mis decisiones estratégicas, a mis objetivos de negocio, a mi misión, a mi visión. No es solamente ver ese recurso tecnológico como un habilitador de un modelo operativo, sino de un elemento estratégico o una capacidad estratégica, porque de alguna forma la nube y la capacidad de adquirir servicios tecnológicos con modelos mucho más abiertos, está volviendo a las empresas que utilizan la tecnología en diferente o con les está dando un diferencial de forma competitiva. Y lo otro es, si yo voy a poder tomar esas decisiones que ustedes planteaban de, oiga, ¿cuándo debería o no utilizar un recurso de cómputo o un recurso de un sistema de información? ¿En qué momento necesito estar informado y necesito poder tener históricos para poder tomar decisiones de forma oportuna y bien informada? Y lo otro, y eso es parte de la historia que les quiero contar, es
el cambio de paradigma entre un recurso que antes era capital de compra o CAPEX, que se conoce en el sector financiero, y volverse al mundo del OPEX, al mundo del modelo del gasto operacional, del gasto del día a día, del gasto regulado en la medida que yo uso, pago. Eso hace un cambio de paradigma en la forma como tenemos que entender los recursos tecnológicos y hay que crear una responsabilidad del uso de los recursos tecnológicos. Entonces, con esos tres elementos se busca es que logremos tener no solamente la optimización y el gasto eficiente, que es más que ahorrar, es tener un gasto eficiente, y tener elementos de gobierno, y esos elementos de gobierno, ¿sí se está viendo? Sí, Ok, y esos Perfecto. de gobierno necesitan cosas de las que creo que Juan Andrés o Felipe les pueden hablar mucho más, que es un modelo de trabajo más colaborativo y muy similar a la evolución que existió del marco ágil para integrar los equipos de desarrollo y operaciones en el modelo de DevOps. Aquí lo que estamos buscando es integrar a los equipos de ingeniería, finanzas y negocios en un modelo colaborativo. No sé si hasta ahí hay alguna duda. Carlos. todo muy bien, Carlos. Y dale. Entonces, FinOps, como los marcos ágiles, como las prácticas de Scrum, como las prácticas de DevOps, define unos principios. Y el principio base con el que podemos arrancar es en el de tener equipos y colaborar. Entonces, de alguna forma, aquí la experiencia, no sé qué tanto con el fondo hayan podido empezar a trabajar marcos ágiles, aquí reforzamos el mismo tema. O sea, aquí nuevamente, de forma colaborativa, finanzas, operaciones y negocio, empieza a definir la forma como se va a gestionar ese recurso, como es la nube, un recurso tecnológico que nos habilita, como ya les decía, diferencias a nivel de la forma como hacemos las cosas. Por otro lado, FinOps plantea que haya un equipo centralizado de FinOps que lo que busca es consolidar la información que estamos obteniendo por el recurso distribuido, porque parte de lo que vamos a conversar ahora es que la nube nos permite, y no solo la nube, sino la posibilidad de utilizar recursos tecnológicos en Internet, nos permite hacerlo de forma más democrática. ¿Eso qué quiere decir? Que hoy en día cualquier persona que quiera utilizar una tecnología puede ir con ciertos permisos y ciertos modelos de seguridad, pero consumir un recurso. O sea, hoy no le podemos decir a la gente, no use ChatGPT o tienes que pagar una licencia de ChatGPT antes de usarla, o voy a utilizar un dashboard en un servicio SaaS. Por ejemplo, para hacer diagramas, hay muchas herramientas que están dispuestas y que uno hoy en día es más difícil regular el cuándo, cómo y dónde las personas lo están haciendo. Entonces, de alguna forma, es necesario tener un equipo central que puede estar alineado a los equipos de arquitectura empresarial o los equipos que trabajan las arquitecturas organizacionales o la arquitectura de referencia de la empresa, para un poco gobernar cuándo, cómo y dónde están usando los recursos y sobre todo para poder consolidar la información financiera asociada. Por otro lado, como les decía, el objetivo es que las personas empiezan a tener ownership o accountability o responsabilidad sobre cuándo y cómo utilizo ese recurso de la nube, y para poder lograr tener esas decisiones informadas. Entonces, aquí ya hemos trabajado 4 de esos principios que tiene FinOps. Entonces, estamos en la parte de todas las decisiones deben ser guiadas por el negocio y por lo tanto debería haber visibilidad a la hora de poder utilizar cualquier recurso de la nube. En este sentido, empezamos a involucrar dentro de esa práctica de FinOps
elementos de seguimiento, KPIs, empezamos a identificar qué está haciendo la industria y cómo me puedo comparar. Por otro lado, pues para que esta propuesta de forma de trabajo, porque al final ustedes están viendo esto detrás, al final va a generar un marco metodológico asociado a la práctica de FinOps, necesita que haya reportes, que haya información en línea, que sea, ya hablamos del tema de visibilidad, pero que de alguna forma sea en tiempo, es decir, que yo no tenga que esperar un mes a ver el consumo de algo que se paga por uso. Es como si uno no pudiera saber hasta cuándo, por ejemplo, en el caso de la telefonía en prepago, hasta cuándo me van a durar los minutos, sino simplemente ya se me acabaron los minutos y yo nunca tuve retroalimentación de cuánto había consumido durante ese tiempo, o en el modelo postpago, que yo no pudiera tener una previsibilidad de la factura de los servicios que estoy utilizando, que de alguna forma podría uno asimilar esos dos servicios a lo que hace la nube. ¿Y todo esto para qué? Para poder tomar ventaja de el uso de la nube. El uso de la nube, o sea, la nube tiene tanto potencial, pero como tiene tanto potencial, también tiene ciertos riesgos en términos de cuándo llego yo a consumir la nube, porque pueden ocurrir eventos no previstos que me generen facturación excesiva. Entonces, esos eran los 6 principios que plantea FinOps, y yo les quiero hacer un par de analogías. La primera es, yo recuerdo que cuando yo estaba muy pequeño y yo iba a la finca de mis abuelos, nosotros teníamos, no había acueducto, había que ir a un pozo con un balde, y nos íbamos nosotros los nietos y traíamos el agua y cuidábamos mucho el agua. ¿Por qué? Porque era nuestra agua, era el agua que teníamos para el uso de la casa, y era el aljibe que estaba en la finca de la casa, o sea, éramos dueños de. Con la aparición del acueducto, de alguna forma la posibilidad de abrir una llave y que llegue el agua y cerrarla hace que ese sentido de propiedad de alguna forma se haya perdido. Yo creo que hoy en día lo estamos recuperando, pero es por la crisis ambiental. Pero yo creo que cuando se desarrolló, y esto es un supuesto, cuando se desarrolló el acueducto, pues uno abría la llave y el agua era, mentalmente uno decía, esto es como infinito. Eso puede llegar a pasar con la nube, que al momento de consumir un recurso que está muy a la mano, yo me pueda desmandar y no cuidar y no cerrar la llave. Y pasaba mucho, ¿no? O sea, uno se lavaba las manos y uno dejaba la llave abierta. Después tuvimos que hacer conciencia. Creo que estamos en esa etapa con respecto a la nube. Y la otra analogía que quiero es, imagínense cuando empezó a existir el conocimiento a través de los libros. Estaba bastante guardado, bastante reservado para ciertas personas que tenían acceso a los libros. Luego aparecieron las librerías, y las librerías permitieron que con cierto control hubiera un bibliotecario, una persona, las bibliotecas más que todo, no tanto librerías, sino las bibliotecas, tuvieran una persona encargada de saber cuándo te prestan un libro, cuándo lo tienes que devolver, el cuidado cuando lo regresas, o sea, cuidar ese activo. Hagan de cuenta que existiera una biblioteca completamente abierta, completamente sin ese paso, sino que cualquiera puede ir, tomar un libro, se lo lleva y si quiere lo devuelve, si quiere no lo devuelve. Eso nos puede llegar a pasar con la nube, ¿sí? Que de alguna forma la no gestión de ese recurso pueda llevar a que se desperdicie y de alguna forma ese activo que es la nube se vuelve efímero. No sé si ahí tengan alguna duda, si las analogías les dan un poco más idea de hacia dónde vamos. Que más disponible tenga, que más fácil o más acceso tenga a un recurso, es más fácil consumir más de lo que necesita. Ya para ir cerrando, porque lo que quiero es un poco después de la charla que conversemos, qué ideas les genera, qué próximas conversaciones pudiéramos realizar. Entonces, vimos que FinOps nace como una práctica que busca desarrollar ese modelo de principios para generar una forma de trabajo,
Y FinOps plantea un modelo basado en dominios y capacidades que viene muy del mundo de arquitectura empresarial, que permite crear una arquitectura de referencia dentro de una organización. Y se basa en 4 dominios. El primer dominio, en términos de el conocimiento que hay alrededor de la información que está asociada al consumo de la nube, es comprenderla. Es decir, yo tengo que entender esa diferencia entre cuando yo compraba un computador y que lo que ya era fijo era que yo ya tenía capacidad de cómputo, de memoria, de red adquirida en mi data center. O sea, eso, extenderlo era más complicado y yo me limitaba a eso. La nube no tiene ese límite. La nube, el servidor me lo gestiona otro y crece bajo demanda. Entonces, de alguna forma, el modelo de uso de los costos de la nube es diferente a como pensábamos la tecnología hace unos 10 años. Incluso hay algunas entidades, no sé si ustedes, por ejemplo, todavía tengan data center. Y ahí aprovecho a Cristian para que nos comentes un poco si todavía tienen data center. No, nosotros hoy estamos en un modelo de virtualización. Pues lo que hacemos es alquilamos la virtualización de servidores que tenemos disponibles. Algo muy parecido a ONIAS. Ok, estás en un modelo en donde virtualizas capacidad de cómputo. Sí. Ok, listo. Entonces, entender ese diferencial es importante, eso lo trae la práctica de FinOps. Lo otro es cuantificar esas inversiones que yo hago, cuánto le dan al negocio. Anteriormente, pues yo simplemente tenía una capacidad física, tenía un presupuesto fijo asignado al área de tecnología y tecnología hacía con eso lo que podía y por eso a veces se decía que tecnología era lento o que tecnología, se sentía que tecnología era un gasto. Hoy en día, en la medida que yo tengo la capacidad de procesar información o responder ante una necesidad de un cliente de forma mucho más rápida, eso me da un diferencial y le da valor al negocio de la tecnología. Entonces, ese cambio también implica que tenemos que aprender a cuantificar. Y una vez ya lo cuantificamos, lo entendemos, pues es la base del por qué FinOps, y por eso ustedes empezaron cuando les decía que entienden por FinOps, decían es optimizar y mejorar el gasto de la nube. Pero para eso necesitamos esos otros 2 dominios en términos de las capacidades que pueda tener la empresa. Y el otro que viene a reforzar ese tridente es hacer y gestión de una práctica de FinOps, así como cuando empezamos a adoptar DevOps, hay que gestionar la práctica de DevOps. Entonces, aquí hay algunos elementos que tenemos que empezar a manejar y la idea es que los veamos un poco más en los próximos minutos. Entonces, para la parte de comprender el uso de esos costos de la nube, entonces tenemos que empezar a saber, oye, ¿de dónde sale la información de los recursos de cómputo? Y un poco para que Cristian y Diana piensen, oye, yo qué tanto cuando creo un producto o estoy desarrollando una iniciativa, estoy identificando qué datos, qué información, qué tecnología necesito y si se la estoy llevando al centro de costos asociado, que es la asignación. Entonces, la asignación busca que uno cada vez que utilice un recurso de la nube se lo asigne al área que lo está utilizando. Antes el presupuesto era de tecnología y simplemente tecnología administraba la capacidad de cómputo y la distribuía, pero no se le asignaba, comúnmente no se le asignaba al centro de costos del área contable el valor del servidor. Eso era de tecnología. Tal vez de pronto al área contable se le asignaba el valor de las licencias del software contable, pero no, por ejemplo, ¿cuánto almacenamiento cuesta eso? No, eso lo pagaba tecnología. Hoy en día la idea es que se asigne transversalmente todo el costo de tecnología a un área que realmente lo está usando. ¿Por qué? Porque es como si yo pudiera asignarle el costo a el área contable cuando ellos abren la llave de del uso de su recurso. Y para esto, pues la idea es que en esto tengamos informes y podamos hacer análisis. Y un tema muy importante que va integrado con los otros elementos que vamos a ver es, yo hago presupuestos de gasto, pero a veces esos presupuestos de gasto se comportan de forma no adecuada o porque
no tengo datos de cómo se va a comportar el negocio o porque hay alguna mala práctica en términos de la gestión de la nube que me genera un pico que yo no estaba esperando y la idea es que yo pueda gestionar esas anomalías y para eso tengo que entender cómo deberían ser los flujos normales antes de caer en una anomalía. En la parte de cuantificar el valor al negocio, pues creo que ya uno los venía vislumbrando y es, oiga, yo tengo que planificar y estimar el gasto de la nube. Y aquí empezamos a trabajar mucho con los dueños de producto, con los dueños de iniciativa, con esas personas que son las que están proyectando la evolución de los productos o servicios que tenga la organización, independientes si son internos hacia la operación, o sea, si son clientes internos o si son productos o servicios para clientes externos. Entonces, uno estima y ya empezamos a involucrar la información que tengamos del uso de la nube para poder hacer esa planificación, esa estimación. De tal forma que yo pueda pronosticar, decir, oye, yo me imagino que si el crecimiento de este servicio se empieza a aumentar por X o Y razón, yo pueda más o menos pronosticar y de tal forma que yo pueda presupuestar para poder evaluar, oye, cómo estaba el mes anterior, cómo estaba el siguiente mes. Entonces, los tableros de control que empieza a traer FinOps son tableros de control muy, muy financieros, muy de comparativos, son de mucha analítica. Y un elemento que incorpora este dominio es contar con unidades que me midan la relación que hay entre el costo de la inversión que estoy haciendo yo en la nube con respecto al valor diferencial que me está dando al negocio y que yo pueda tener una medición de decir si me está dando un 2%, un 3% o un 5%, yo pueda saber cuáles son los límites donde una iniciativa es rentable o no. Eso es puro análisis de retorno a la inversión o de TCO dentro de la ejecución de una iniciativa de un proyecto. Ya los dos últimos que nos falta es, bueno, para optimizar, y aquí era donde, o sea, en este primer punto, que es arquitectar para la nube, es donde la práctica de FinOps hoy en día se está dando más. ¿Por qué? Porque parte de lo que están haciendo los proveedores de productos de la nube es crear arquitecturas costo eficientes. Entonces, yo tengo que saber cómo funciona la nube y crear aplicaciones que utilicen de forma óptima esa tecnología y esos servicios. Entonces, de alguna forma, optimizar las cargas de trabajo, asegurarse que los recursos de cómputo que yo estoy utilizando estén bien usados, estén usados en márgenes costo eficientes, es decir, no tener servidores al menos del 20, 30% del uso de sus recursos, pero tampoco tenerlos al 80, 90%, porque pues yo puedo estar en límites de afectar la disponibilidad. Entonces, ese balance es importante hacerlo y eso lo permite la nube. Y FinOps está tocando también el tema de licencias y uso de servicios por suscripción, que son más los SaaS. Los SaaS se utilizan más por suscripción. ¿Todo esto para qué? Para que uno pueda tener datos históricos y poder ir y negociar contra un proveedor de la nube y decirle, mira, yo tengo estos consumos, tengo estos pronósticos, tengo este presupuesto, ¿qué acuerdos de precios podemos llegar a tener que me permitan tener tarifas más económicas? Y como es tendencia, FinOps también incorpora dentro de esa optimización la huella de carbono, la sostenibilidad del planeta, el no dejar recursos, almacenamientos, por ejemplo, eternos, sino que, oye, hay que hacerle el ciclo de vida a la data para poder apagarla o borrarla o limpiarla en los momentos adecuados. Y el último, que es ya el de la práctica de FinOps, de alguna forma exige que haya un equipo que opere todo este engranaje, que opere los dashboards, que opere la ingesta de información, que opere la asignación de los costos, que eso normalmente se hace a través de tags. O sea, que toda esa parte de lo que es lograr los beneficios que plantea FinOps se puedan lograr. Que haya educación, esto, por ejemplo, que haya capacitaciones, que haya talleres, que haya un equipo de trabajo buscando desarrollar esa adopción, así como se hizo con DevOps o como se ha hecho con marcos ágiles.
que haya políticas y gobierno de la nube, que definamos, por ejemplo, cosas simples y es cuáles son los recursos más adecuados para ambientes de desarrollo. Que no vaya yo a poner en un ambiente de desarrollo un recurso que sea costoso y que no le entregue el valor, porque pues normalmente las etapas de desarrollo todavía no están entregando valor de forma efectiva porque están en proceso de madurez, de incubación. Entonces, debería tener recursos adecuados, que yo pueda conocer cómo es la facturación y hay unos elementos, o sea, hay ciertos servicios en la nube que tienen algo que es una cosa que se llama un shareback o una devolución. Y esas devoluciones hay que gestionarlas. ¿Por qué? Porque yo puedo tener beneficios posteriores a la facturación, que yo pueda estar evaluando y diagnosticando la práctica de FinOps. Entonces hay modelos de madurez, hay algunos, o sea, ¿qué tanto, cuáles capacidades quiero desarrollar o no? O sea, yo no puedo lanzarme a desarrollar los 4 dominios con todas las capacidades que les he mostrado todo al tiempo, sino hay que hacer un modelo de madurez. Oye, ¿por dónde queremos empezar? Tal vez empecemos por la educación, con cierta ingesta, con ciertos elementos y hacer iteraciones cada bimestre, cada trimestre, muy al estilo marco ágil, para ir haciendo entregas tempranas de valor. Decir y definir cuál es el proceso para incorporar una carga de trabajo. Es decir, cuando alguien ya empieza a solicitar un recurso de cómputo, hay que hacer un proceso de análisis de para qué, para cuándo, dónde. La idea es que es más expedito, que antes era, oye, ¿para cuándo necesitas el servidor y te lo entrego en 2 o 3 meses? A hoy en día, pero sí hay que asegurar que la práctica de FinOps, en la medida que llegue una nueva iniciativa que va a utilizar tecnología, cumpla con la madurez que tenga la organización en la práctica de FinOps, conocer qué herramientas, qué servicios hay alrededor y el más importante para mí, que es integrar y cruzar las disciplinas. Es decir, que esa promesa del principio de colaboración se dé porque la organización de forma orgánica o de forma en su modelo estructural está definiendo y desarrollando una práctica de FinOps. Ese es el resumen muy rápido. No quise extenderme y pues ya quisiera un poco abrir la conversación. ¿Qué dudas le generaron? ¿Qué próximos siguientes pasos podríamos desarrollar? ¿Cómo les pareció? ¿Qué tanto de eso ustedes han aplicado? Abro el micrófono para que conversemos. Carlos, mira, yo creo que esa es una situación que cualquier empresa tiene que vivir y atender, ¿cierto? Efectivamente, los recursos tecnológicos son muy costosos, son bastante costosos. Normalmente son costos que para los negocios son ocultos. Más allá de que, por ejemplo, el precio de implementación es bastante alto, pues normalmente es un precio que se paga por el producto que se recibe y se ve ahí tangible para el usuario, ¿cierto? Pero donde eso sigue trabajando, normalmente no es donde en los negocios, por ejemplo, pues se interesan. Aquí, por ejemplo, nosotros hemos utilizado una analogía y es como cuando compras el carro y al carro hay que seguirle comprando el seguro, pues el seguro obligatorio, después el seguro todo riesgo, después el mantenimiento, después la revisión de X y Y cosas, ¿sí? Normalmente los negocios se ocupan es de comprar el carro y además que es muy caro porque es que es un gasto inicial o una inversión, depende de cómo lo vean, pero de ahí para adelante todo esto que sigue, normalmente por el calor del momento, por la emoción, por muchas cosas que pasan de parte de los usuarios, pues nunca queda. Entonces, claro, desde tecnología uno lo que tiene que procurar es hacer ver que no solamente es tener el producto de software, que normalmente es a lo que se le apunta al principio,
sino ¿y qué pasa después? No solo con el producto, sino donde corre el producto de software. Y empezar a separar cada una de esas capacidades tecnológicas por áreas de negocio, pues obviamente es un reto gigante, además dependiendo de los tamaños y dependiendo de la cultura. Entonces, claro, porque puede ser, eso es, mejor dicho, puede ser que un negocio funciona perfecto, genera muchos ingresos, hace un montón de cositas, y a nivel de tecnología es mucho más eficiente que otro que todo el mundo quiere mucho, que requiere mucho esfuerzo para que ande, pero que además desde tecnología genera mucho más gasto. Entonces, como cualquier negocio, en la parte tecnológica, también hay unos que se comen la eficiencia de otros. Entonces, todo eso finalmente hay que revisarlo. Afortunadamente, hoy en día hay bastantes técnicas y las mismas providers de nube ofrecen muchas herramientas que ayudan a eso. Cuando nosotros estamos, por ejemplo, en un modelo que nosotros lo tenemos más, ahorita les mencionaba, virtualización, se parece mucho a UNIAS, pero al fin y al cabo yo tengo X cantidad de servidores y ahí utilizo todo, es un poquito más retador, es tal vez un poquito más a la mano, pero finalmente hay que tenerlo en cuenta y hay que tratar de abordarlo de la forma que se pueda a medida que se vaya mejorando esa medición y ese manejo. Yo tengo, ahora sí. Yo quería hacer como una pregunta sobre el tema, y es que siempre hablamos, o siento yo, pues como que se enfoca la conversación en el costo de pronto de lo que uno puede entender un poco más desde la vista de la infraestructura, de los servidores, pero toda esta modalidad de arquitectura flexible, pues trae inmersos unos costos relacionados a, por ejemplo, poder tener las capacidades para hacer despliegues continuos, tener los repositorios, no sé, usar herramientas de colaboración y de trabajo, de intercambio entre los desarrolladores, entonces entran ahí los Azure de la vida. Yo quisiera entender que tanto uno, no solo desde la vista pura y dura, digamos, del fierro del servidor, sino desde como esas otro tipo de herramientas, cómo puede también hacer un análisis para hacer una gestión un poco más eficiente, porque uno suma allí, suma allá, entonces son los accesos del equipo implementador, los accesos del equipo fijo, y pues empiezan a subir esos costos y esa gestión como que nos da agilidad, nos da flexibilidad, pero pues como ustedes bien lo estaban hablando ahorita, hay que saberlo gestionar para que no termine siendo un alto coste. A mí me encanta el tema que tocas, Diana, porque precisamente esa es parte de la analogía que yo contaba al inicio. O sea, normalmente es cuando las empresas dan el salto a la nube, pasa eso, pasa y es, oye, ya la necesidad de saber si realmente detrás hay un fierro desaparece. ¿Por qué desaparece? Porque la administración de ese fierro ya no la hace el área de tecnología. O sea, ahorita ustedes están en un proceso de transición porque, como me comentaba Cristian, aún tienen máquinas virtualizadas, o sea, aún todavía hay ese tangible de que hay un recurso de cómputo que yo estoy utilizando. Pero en la medida que uno empieza a ver arquitecturas más orientadas a la nube, centradas, por ejemplo, en utilizar funciones que en AWS se conocen como Lambda o las funciones que son capacidad de hacer que una funcionalidad corra sobre recurso de cómputo que yo no sé dónde está, no sé qué sistema operativo tiene, simplemente yo pago porque me ejecute esa funcionalidad y me cobran los minutos asociados a lo que le define la tarifa de ejecución de la funcionalidad. Hay modelos un poco más cercanos a la tecnología que, por ejemplo, están los contenedores, en donde en los contenedores yo sí puedo más o menos saber qué tanto necesito que se le asigne a mi nodo
para que ejecute, no sé, qué tanta memoria, qué tanto procesador, y a mí me pagan por eso. Entonces, cuando tú empiezas a mirar y a limpiar un poco el hecho de que tienes un tangible por el que ya pagaste, sino que tú pagas es en la medida que tú abres la llave, empiezas a identificar el para qué vas a abrir la llave, que era lo que tú decías, Diana. O sea, yo necesito saber no solamente cuánto me está costando ese servicio, sino el para qué lo estoy usando y poder darle la asignación al centro de costo que abre la llave, que utiliza ese recurso. Entonces, sí hay forma de cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque al final, cuando yo, por ejemplo, voy a correr toda la capacidad de la práctica de DevOps en Azure también se paga por servicio. O sea, tú simplemente pagas por el uso del servicio de DevOps cuando ya lo tienes en la nube, no cuando lo tienes instalado en el on-premise. Y puedes, o sea, en la medida que uno taguea, que hay una práctica que es asignar un tag al centro de costos, es mucho más sencillo poder después saber cuánto del equipo de desarrollo que tú tienes está consumiendo el servicio de DevOps para crear el ciclo de vida del desarrollo del producto. Es decir, yo podría incluso castigarle, o no castigarle porque esa palabra no me gusta, perdón por usarla, sino asignarle al desarrollador el valor de cada vez que haga una liberación de código. ¿Por qué? Al final, cada vez que libero código, consumo un recurso que tiene un valor tarificable y que yo podría asignarle al centro de costos de la unidad que está desarrollando el producto el valor asociado a el uso de DevOps. Esa es parte de la forma como se está buscando que se gestione los recursos financieros en DevOps. Y es parte del proceso de transición. Ahora, ¿por dónde recomendaría yo empezar? Por qué hay hoy en día, cuáles cargas están y cómo se están asignando las cargas para empezar a educar y a desarrollar la práctica. No sé si con eso te respondí, Diana. Sí, pero diría que de pronto dándote un poquitico más ahí de contexto de nuestro caso, pues un poco desde la distancia, porque pues Cristian de pronto tiene más detalle que yo en el tema. Lo que yo siento y veo es que en la medida que estamos, lo voy a decir, como profesionalizando el ejercicio como del ciclo de vida de desarrollo de software a través de la incorporación de estas prácticas, pues está implicando unas cosas que antes no hacíamos. Voy a poner ejemplos. Nosotros antes de pronto no teníamos una serie de ambientes paralelos que hoy en día sí tenemos. Por ahí prevé, no sé, voy a decir de manera muy informal, pues antes el desarrollador previo ahí en su máquina y despliegue y se fue y chao. Entonces ahora que desarrollo, que integración, que preproducción, que ultraproducción, que megaproducción, que el definitivo, bueno, estoy exagerando, pero para hacerme entender, antes, no sé, el código fuente lo dejábamos por ahí en las manos de los proveedores, ahora estamos en una centralización de código fuente. Entonces esas cosas, por decirlo de alguna manera, desde mi rol que busca hacer un puente más hacia el negocio, es como, pues antes era cero, ahora por más que sea económico, es más que cero, porque antes no lo hacíamos. Que nos trae beneficios, mejoras, pero como decía ahora Cristian, son a primera vista difícil como de monetizar y tangibilizar de cara al negocio. Entonces ahí es donde veo yo como un reto, porque estás como metiéndole calidad, rigurosidad, flexibilidad a la gestión del software, pero pues estás metiendo también unas cosas que como no hacías, pues estás incrementando ese gasto. Sí, de acuerdo, sí, de acuerdo. Y parte del cómo hacerlo es empezar por la medición. O sea, ¿por dónde empiezo? Bueno, entonces midamos los ambientes, yo sé que los tienen inventariados, pero un poco es empezar a medir quién, cuándo y cómo usa ese recurso para poder después saber a qué unidad de negocio se le puede llegar a asignar ese costo para después saber si esa iniciativa que está utilizando ese recurso es estratégica o no, vale la pena seguirle invirtiendo o no, que son parte de las decisiones que toma el equipo, tanto de negocio, con el equipo de tecnología y con el área financiera.
Y ese es uno de los grandes, o sea, yo recuerdo que cuando empezamos a hacer marcos ágiles, integrar al product owner a los equipos del marco ágil fue durísimo. O sea, siempre era el equipo trabajando por un lado y el product owner por otro lado. Eso nos está pasando ahorita cuando empezamos a hablar de FinOps. O sea, uno dice, pero yo, ¿para qué va a traer al financiero? ¿El financiero a qué me va a aportar si él no conoce de código? Entonces, ¿qué ventaja tiene? La nube tiene la ventaja y es que hay una tarificación de cada servicio en la medida que se usa. Y eso lo entiende un financiero. Entonces, cuando el financiero se sienta con el de tecnología y en la mitad, como tú decías, Diana, está el negocio generando la trazabilidad entre este recurso de tecnología, para qué iniciativa de negocio le va a dar valor, y el financiero entiende los números, ahí es cuando esos equipos de trabajo empiezan a dar valor, como nos pasó con los marcos ágiles. Vale. Yo quisiera sumar algo que hay que tener en cuenta, Diana, y es, estás hablando del costo de los ambientes adicionales, pero ¿cuánto nos cuesta no tener esas buenas prácticas? Y a veces no cuantificamos eso. Yo quería decirles algo. A mí me pareció bacano el ejemplo que puso Cristian ahora del carro. Y creo que hay cuando se hace tecnología, muy pocas veces se hace una pregunta, y es cuánto uno espera que dure esa tecnología, o a que ese proyecto que uno está, digamos, trabajando, cuánto tiempo se imagina que va a durar ahí, ¿cierto? Como que casi nunca se hace esa pregunta. Y creo que con los carros pasa algo similar. Yo podría ir y comprarme cualquier carrito casposo, y eso me funciona, pero a los 5 años me toca ir a comprar otro. O puedo comprarme un Toyota y perdón ahí por la cuña, que me dure 15 años y que yo me voy a irme cacharrito, pero él va a ir andando, ¿cierto? Y creo que casi nunca nos hacemos la pregunta. Y creo que David lo manifestaba muy bien, pero uno podría hacer como el paralelo de qué pasa si me compro no sé qué marca de carro mal hay por ahí, no sé qué carros, o si me compro mi Toyota y hago el camino que debo hacer. Si quiero un carro chino tradicional de esos viejos que no tenían carro de rodillas. Y creo, y ha pasado muchas veces que empresas llegan y no hacen buenas prácticas, y es un sistema que debe durar 20 años, y a los 10 años los vemos con 30 personas de mantenimiento. Un sistema que podría mantener una persona o dos, ¿cierto? O con 40 personas de mantenimiento o 100 personas de mantenimiento, ¿cierto? Entonces creo que si uno no tiene como esa conciencia de este sistema, cuánto tiempo debe durar y cómo debo hacer para que dentro de 10 años funcione óptimamente y de la manera más eficiente, eso se lo puede terminar tragando a uno, porque una cosa es tener esta cosita que está hoy en incubación, y otra es cuando el sistema esté desplegado y sea el monstruo que queremos que sea, y que ahí sí funcione. Si uno no le pone cuidado desde el principio a eso, se lo puede llegar a tragar. Adelante. Listo. Yo creo que estoy en estos invitos, ya estoy dando la palabra, Héctor. Pero miren, entonces que toda esta conversación también tiene otro componente bien interesante, y es, yo tengo un dicho por ahí que uno no extraña lo que no conoce, ¿sí o qué? Entonces, ahorita Diana, por ejemplo, hablaba de repositorios de código. Pues si antes no los teníamos, no nos hacía falta, ¿cierto? Después Edwin dice, venga, pero y si no tenemos hoy en día un repositorio de código, ¿cuánto me cuesta? El gran reto es que antes no conocíamos que era un repositorio de código, y como trabajamos bien, lento, a destiempo, con muchos errores, pero lo hacíamos. El problema no era que nos hacía falta un repositorio para trabajar, porque trabajábamos. Claro, entonces no nos hacía falta. Ya en este momento uno dice, venga que sí tengo el repositorio de código, y venga que sí sé que me genera valor, sé que me da muchas ganancias. La cuestión ahí, o el reto ahí es, ¿y yo cómo hago? Estamos en un mundo que es por allá muy, o sea, esto no es, yo le decía el viernes a Diana, esto no es sexy, esto no es interesante para el negocio. O sea, el negocio no le atrae, no le excita
que tecnología tenga un repositorio de código. Dicen que es esa bobada, ¿por qué no guardan eso en carpetas? Claro, es muy difícil hacerle entender que eso en carpetas nos genera bastantes ineficiencias. El punto es cómo hacemos para, o sea, si ya pasamos al manejo y esto es pues un caso ahí súper para que lo entendamos, ya pasamos al manejo de repositorios y sabemos que nos genera valor y sabemos que nos genera velocidad y que calidad y que todas estas vainas, ¿cómo hacer para decir, y es que antes no lo teníamos, pero nos gastábamos tanto? Sí, ¿cómo hacemos para en este momento hacer evidente que si no tenemos algo que no conocemos, no estamos generando desperdicios? Es muy berraco eso, pero pues es parte del reto que tenemos entre todos. Y yo no he Dale, hecho Ro. primero la mano, entonces, porque Roberto la Ro. tiene, Carlos, y también. A mí se me quedó levantado, yo creo que sí quedó Juan. Ok. Juan Andrés, entonces. Es que ahí lo que decía Cristian, el gran reto es como cuando a cada niño se le deja gastar lo que quieran dulces. Entonces, se volverá. Lo triste de esto, Cristian, es que esto puede ser muy sexy cuando llega una factura gigante por los consumos en la nube y decir, vea, ¿sabe qué? Yo le bajo esa factura a una tercera parte, pero ahí ya hay un daño hecho previo. O sea, te lo garantizo que para un financiero eso es música para los oídos. Cuando le diga, ¿sabe qué? Yo soy capaz de rebajarle a usted un 70% o un 70% de los costos. Ahí sí corre, pero fue porque ya gastaron antes. Entonces, es intentar. Claro, porque ya está la herida. Ya está la herida, pero es que quisiéramos que fuera sin herida, sí soy claro. O sea, como venga, antes de que usted se estrelle, hay que andar hay que respetar límites de velocidad, hay que hacer asignaciones. Pero ¿saben por dónde creo yo? Por darle asignación de costos a cada área y por darle control a cada área para que no se desborden en los gastos en esta infraestructura. Creo que eso para un financiero también es música para sus oídos. O sea, cuando uno le habla a ellos de la eficiencia, del control del gasto, del ownership en el gasto, de ser racionales, eso para ellos sí es divino. De pronto por ahí. Sí, ahí Juan, creo que te adelantaste a lo que yo iba a decir, buenísimo, y es eso. O sea, bueno, y esta vaina de Finos, ¿por dónde empiezo? Uno es, oiga, veamos esas que son casi como 24 capacidades y escojamos dos. Entonces, una es la de asignación, el assignment, y es, oye, venga, pongamos a una persona que no tiene que ser experto en FinOps, sino, oye, es simplemente coger, bueno, ¿cuál es el inventario de recursos tecnológicos que hay? Y si están asignados o no de forma adecuada. Y empezar a hacer esa granularidad, esa es la una. Y la otra es empezar a entender la práctica, ¿sí? Un poco empezar a hacer estos espacios. Nosotros podríamos, por ejemplo, hacer un taller donde, oiga, creamos entre Cristian, Diana, escenarios muy reales, o sea, muy alineados a ustedes, a su realidad. Oiga, necesito subir a un nuevo repositorio a DevOps porque quiero tener un nuevo ambiente y bueno, ¿y por dónde empiezo para asegurarme que cuando el proyecto ya esté operativo, yo pueda saber si es rentable o no? Porque el tema es que como se le asignan los recursos a la tecnología como un gasto, es decir, ya me gasté los tantos millones y ya eso está ya no me preocupo y eso si fue rentable o no haberme gastado esa plática. Entonces, un poco es empezar a tener esos espacios para empezar a entender y de pronto de ahí mismo, de la misma organización, empieza a decir, oiga, yo sí voy a lanzar un nuevo proyecto donde voy a empezar a utilizar ChatGPT y voy a empezar a guardar unos históricos de la información para poder entrenar esa inteligencia artificial. Y oiga, eso sí será rentable guardarlo en ese espacio, sí será. Entonces, ahí ese sería como un buen momento.